Muy bien. Bueno, pues después de nuestra práctica energética, de nuestra meditación, vamos a intentar dar una serie de indicaciones sobre la vía espiritual, sobre la vía mística, sobre la realidad del ser. Bien. Mirad, la enseñanza mística, la enseñanza espiritual, ya la palabra, para nosotros que la usamos mucho, espiritual, que viene de spiritus, que quiere decir de soplido o de respiración, el aliento de vida, la esencia que hace que se respire, la respiración. Pero nosotros la usamos más también, que la entendemos como la esencia de algo, lo que es esencial, fundamental. Dicen, el espíritu de esta comunidad, el espíritu de este partido político, la esencia de algo, lo más esencial. Entonces, lo espiritual, que la palabra etimológicamente no concuerda mucho, está en relación de lo esencial en nosotros. ¿Qué es lo esencial en nosotros? Y digo nosotros como experiencia humana, como cuerpo-mente. ¿Qué es lo esencial en nosotros? Entonces, lo esencial en nosotros vamos a, primero, abrirlo mucho y luego verlo en nosotros mismos. Por ejemplo, usamos una palabra que decimos la vida, ¿no? La vida. Pero decimos, nosotros somos la vida. Lo esencial es que somos vida, ¿no? Ahora bien, cuando simplemente estás dándote cuenta de las formas de vida, dices, una forma de vida es un ser humano que tiene cuerpo-mente. Una forma de vida es un árbol, una forma de vida es un pájaro, ¿no? Una forma de vida es el sol, una forma de vida, un conjunto, género, Pero en el fondo, todo, el ser humano, el árbol, el pájaro, el sol, es vida, es vida. Entonces la vida voy a descubrirla en mí. Rompería a veces el proceso psicoemocional de la persona, que ya lo hemos hablado en algunos otros satsangs, del complejo de inferioridad y superioridad que se tiene. Y entonces, apartando el complejo de yo creerme menos o creerme más, o estar por encima de todos los racismos, clasismos que puedan haber, quitando eso, todos somos vida. Y es la importancia, la vida. Entonces, para romper un poco el complejo de inferioridad, la importancia que tengo en mí fundamental, no comparativa de forma, es la vida. Yo soy vida, yo soy la vida. Después hay muchas formas de vida. Y entonces es la vida, intentar vivenciarla completamente en su esencia, en su verdad, en su núcleo más verdadero de lo que es la vida, en mí. ¿Y qué es la vida en mí? Para poder tener la experiencia de un árbol, para poder tener la experiencia de darme cuenta de una forma corporal, de un cuerpo, para poder tener la experiencia de ver volar un pájaro o de mirar al sol en una puesta o salida de sol, en un amanecer o atardecer. ¿Qué es esencial para que pueda experimentar estas formas de vida? Lo esencial para experimentar esas formas de vida es que me doy cuenta de lo que sucede. Luego yo puedo tener una nomenclatura, un
un nombre a la forma, nombre y forma. El nombre a la forma, árbol, pájaro, sol y toda la gama, color, verde, amarillo, azul, naranja, ¿no? Y le pongo un nombre a la forma que experimento. Y eso lo hago con la mente, pero simplemente sin forma, nombre, sin el nombre a la forma, experimento. Y esa experiencia, su esencia, es el darse cuenta. Y el darse cuenta le decimos que es la conciencia, la capacidad de darse cuenta, la conciencia, la capacidad de darse cuenta. Y entonces también indicamos la presencia viva, la vida, presencia viva, esa capacidad de darse cuenta. Cuando el ser humano está muy enfrascado con el pasado, con el futuro, está muy en la mente, reflexionando, analizando lo que debe de conseguir, lo que vivió en el pasado que le puede dar algún tipo de tormento, porque por su razonamiento que ha llegado, pues tiene valoraciones de malo y bueno, de error y acierto, y entonces está culpabilizándose, y a veces le cuesta aprender del error completamente, porque aprender del error completamente no es solo aprender que en otra ocasión este error te da una visión para no cometerlo. Y el error está en diferentes vías. Está el error en querer realizar una acción y realizarla mal, no como se quería realizar. No le puse la sal pertinente a esa comida. Tuve un error. El próximo día me voy a acordar de ponerle en ese momento la sal adecuada. ¿Vale? Entonces aprendo del error, no solamente por el error que me he equivocado, sino a veces por el sufrimiento que me hace vivir como persona o el sufrimiento que impregno que vivan los demás. Y entonces no quiero ni sufrimiento personal ni sufrimiento hacia los demás. ¿Entendéis? Y ahí está el complejo del error, pero me quedo enganchado con una cosa que es culpa. Y es pasado, darle vueltas al pasado, rebobinar la cosa. Y rebobinarla en una cosa que es como castigo o menosprecio personal. Y que es lo que le llamamos la parte de la culpabilidad. ¿Entendéis? Y entonces la mente está entretenida por sus ideales a conseguir y al estar entretenida no está tranquila y no se da cuenta que se da cuenta, o sea, no se da cuenta por la distracción mental de la esencia de la vida, la conciencia, la capacidad de darse cuenta. Y en esa capacidad de darse cuenta es presencia. Al estar tan distraído no ha vivenciado la presencia, porque la presencia no es una forma de vida que descubro. Mira, ahí está la presencia, ahí está la presencia. No, la presencia es sin forma, es la conciencia, la esencia de la vida, vivenciándola, siéndola. Y eso es presencia viva. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual o mística que viene de misterio? Un proceso para descubrir lo que la mente quiere. Y lo quiere descubrir con la mente. Y con la mente no lo va a poder descubrir. Porque lo que somos como vida no es mente. Mente quiere decir pensamientos, razonamientos, ideas. En este sentido, no es mente. Entonces, necesita unos indicativos, bases mentales, pero luego lo que necesita es callarse la mente para vivir la presencia. No de entrada, de seguida, una persona se pone a meditar y queda en silencio. No, está su mente por el hábito. Es como, por ejemplo, a corto espacio, cuando uno escucha una canción repetitivamente. Acaba la canción y uno la va tatareando.
y se le ha puesto carga emocional, todavía más, queda más grabada la cosa. ¿Sabéis? Las cosas se graban por repetición, por impacto de gozo o por impacto de sufrimiento. Queda grabado y entonces se repite. Y entonces todo eso, si yo he tenido ideales a conseguir y tal, todo eso hace una amalgama de pensamientos que no hace callar la mente para que la evidencia que no era mente, que soy yo, la conciencia, me descubra como la vida esencial. Entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual o mística? Mirad, podríamos ir a las comunidades humanas en donde aparecen los seres humanos más destacados en relación de lo espiritual y de la mística, y que tienen relación con una palabra que han cogido varias tradiciones, no todas humanas, que es la palabra Dios. Dios en un referente del creador del ser humano, ¿no? Pero no el creador del ser humano, el creador de todo, a veces. Pero de Dios como la esencia, que es lo que hay que descubrir. Entonces, en muchas tradiciones, los místicos querían conocer a Dios, unificarse con Dios, ¿me entendéis? Pero en todas las tradiciones hay un puntal relevante de algún ser humano que ha pasado a la historia donde tiene alguna enseñanza. Entonces vamos a ver estos grandes personas, diríamos en la línea hindú, avatares. Hoy ya está muy de moda la palabra avatar, porque parece que avatar es tener una forma física. Pero en la línea hinduista, avatar quiere decir que la conciencia de la realidad que estaba viviéndose como ser humano. Un avatar, un descenso de lo más superior a las formas. Ser consciente de la realidad de vida del todo. Y entonces, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Es un referente mundial, Jesucristo. Krishna, un referente hindú muy importante. Buda, otro referente muy importante. Por ejemplo, Lao Tse, otro referente muy importante. Por ejemplo, en la parte más de América, Quetzalcóatl, un referente importante de esa tradición. Entonces, ¿qué han dicho estos referentes? Y no solamente estos referentes que son los que han ido pasando a la historia y conocidos, sino que en todas estas tradiciones donde había ese referente, hay muchos místicos que a ver lo que dicen. Y no estamos hablando de la religión como creencias y dogmas y morales, que pueden estar bien para su momento y circunstancia, pueden tener todas las cosas buenas que queréis, también las malas, que en nombre de la pretendida religión, que quiere decir religión, ligar aquello que no está unido, volverlo a ligar, religare, ¿entendéis? Religión. Entonces, muchos místicos que expresan según su vivencia, y según su vivencia ven que por aquí, pues parece que llego a ese acercamiento o a esa unidad completa, vamos a llamarle la palabra clásica, Dios. Me gusta más conciencia, o el ser divino, o la divinidad, Entonces, ¿qué es la enseñanza mística? ¿Qué es la enseñanza fundamentalmente espiritual, la esencia, la vida? ¿Qué es la enseñanza? Entonces, si cogiéramos y estudiáramos los místicos o estos avatares de todas las tradiciones, a ver en esencia, entonces hay que ir muy en perfil de lo que decían, porque muchas veces después de su vivencia, exposición en la relación humana, pues los seres humanos pueden haber adulterado lo que han dicho, y si dijeron AB, dicen ABC. No, solo dijo AB.
¿No entendéis? Y entonces hay que ir con un poco de tente para mirar. Entonces es bueno mirar a otros místicos a ver qué dicen. Y si miráramos todo eso, veríamos la esencia de la enseñanza, lo fundamental en la enseñanza. Y lo fundamental en la enseñanza aparece en una serie de vías. Por ejemplo, en la mística, que hay diferentes, por ejemplo, en el yoga, ver, en el yoga hay un yoga que se llama yoga real, la realeza del yoga, que está en el Ashtanga Yoga, que hay, como decir, si quieres esa unidad y esa experiencia de la esencia de vida, sigue estos pasos. Pero es igual, te vas a Santa Teresa de Jesús y tiene ahí sus pasos, sus moradas, el entrar en el castillo interior y sus moradas para poder entrar. Y allí cualquier místico. Claro está, es un indicativo para que tú vivas eso. He puesto cosas famosas que vosotras podéis, pero hay muchísimos místicos en la historia y muy buenos. Claro, cada persona depende en su personalidad dónde se encuentre, enganchado con sus sentimientos, razonamientos, acciones y emociones, pues tiene de pasar por un trecho. Decía, esto es una frase ya hecha, todos los caminos llevan a Roma, ¿no decían eso? Cuando el Imperio Romano, todo llevaba a Roma. Pero claro, no es lo mismo ir a Roma desde España que ir desde Inglaterra o ir desde Japón. No es lo mismo. Entonces toda la persona, pues a lo mejor necesita unas indicaciones más específicas por dónde está. ¿La persona dónde está? En sus comprensiones y en sus reflexiones y en sus sentimientos y en sus complejos de inferioridad y superioridad, ahí. Y desde ahí, para acercarse a la esencia de la vida, necesita un camino y otra persona necesita otro porque está en otro lugar. Pero globalmente, ¿qué es lo que se necesita? Esencialmente, todos en general, podríamos decir que todos en general podrían necesitar algo, algún principio básico. Y entonces sí, podemos ver el principio básico. Mirar en la tradición yógica, que es la mística. Por ejemplo, he hablado de un avatar en esa tradición que es Krishna. Krishna, el negro, donde le da toda una enseñanza al discípulo Arjuna, ¿vale? Y que la base de lo que es su enseñanza está recogido en una sección amplia que se llama Mahabharata, en el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita quiere decir el canto del Señor. Bhagavad Gita. Y ahí hay ese diálogo entre Arjuna, que pregunta su vivencia, que es una vivencia de vida, que se encuentra delante de una posibilidad de una batalla, y ahí Krishna, que le responde. Y ahí es donde aparecen fundamentalmente los yogas. El yoga. Pues en el yoga hay una parte para el proceso místico que dice una parte de la vía de la energía, que son ejercicios físicos, pero que fundamentalmente la vía de la energía pretende hacer circular la energía en todo lo que es este aparato, organismo, cuerpo, mente, hacer circular la energía, que es cuerpo y energía van juntos, que es el primer nivel, cuerpo físico, energía. Hacerla circular para que vaya armonizándose, liberándose de cualquier nudo, de cualquier nudo psicoemocional, y vaya liberándose y vaya subiendo la energía a los niveles altos del organismo humano. Y esto favorece esta subida de energía fundamentalmente a nivel energético, esa zona interna de la cabeza, que hoy en día fisiológicamente le dicen la glándula pineal y todas estas cosas. Y así, en ese movimiento de energía va liberando
todo lo que se ha de purgar, liberar de tensiones, de falta de armonía, y va irradiando luz, que es energía, a ese centro para estar más despierto, más viviendo en la conciencia, lo que nosotros hemos dicho que es la capacidad de darse cuenta, la vía de la energía. Entonces hay tradiciones como la toltequidad o como la práctica del yoga, o algunas tradiciones, como ya sabéis, hay diferentes tradiciones. Por ejemplo, está dentro de la parte hebraica lo que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, donde está cosas más místicas, la cábala, el sufismo, ¿entendéis? La mística cristiana, que esencialmente de la vivencia del ser, del amor y de la nada, los padres del desierto, de la vía de la contemplación y del silencio, ¿sabéis? Y entonces también está la parte hinduista, donde también de ahí surgió el budismo, y donde hay muchos místicos, y está la parte que engloba todavía el hinduismo, que es el shivaísmo tántrico de Cachemir, y ahí hay muchas indicaciones místicas, ¿entendéis? Y toda la parte budista, la vía del pequeño vehículo, Hinayana, la vía del gran vehículo, Mahayana, la vía tántrica, Vajrayana, ¿entendéis? Y todo eso, en su esencia de todo eso, ¿qué lleva? Pues, por ejemplo, en esas lleva aspectos energéticos. Hay algunas vías que no llevan el aspecto energético. Por ejemplo, el Quetzalcóatl, toda la parte que hoy en día está más como vinculado a todo el chamanismo, etc. Pero la parte profunda de las exposiciones de Quetzalcóatl, pues también está la parte energética, ¿sabéis? Pues entonces está haciendo y observando y mirando y experimentando fundamentalmente como la vía de la energía para la parte de ayudar a reconocer y vivir la conciencia que somos y liberarse de las traumaciones, de los traumas que hay. Pero hay personas, místicos, que no han vivido esta vía y entonces no te la van a decir. Hasta puede que si no tienen una visión amplia, la desprecien. ¿Entendéis? Y hay otras tradiciones que solamente irán aparentemente a la esencia, porque, por ejemplo, en la vía mística del hinduismo, la parte final de lo que se llama el Veda, porque el hinduismo se le llama Sanatana Dharma, la religión eterna y perfecta, pues ahí hay una serie de planos de visión, de darsanas. Darsana se dice plano de visión, y las últimas darsanas es la parte del Advaita Vedanta. Veda es conocer y Anta es fin del conocimiento. Y la Advaita, que traducido quiere decir no dualidad. Quiere decir no dualidad. Que aparentemente, aunque hay cosas diferenciadas y aparentemente es como una dualidad, yo estoy aquí como cuerpo-mente y tú estás ahí como cuerpo-mente, es solo una apariencia, en realidad es una unidad, pero no le queremos decir unidad porque tú estás viendo una variación de experiencias. Y entonces se le dice no dual, no dos. Ya no nombramos lo unitario, no dos. ¿Veis? Y entonces esta vertiente a lo mejor te dice, date cuenta ya del ser que eres tú y es todo. Si te das cuenta de todo, esto ya te das cuenta. Pero exclusivamente diciendo y indicando eso. Y entonces hay maestros en esta línea que exponen la impronta inmediata de darte cuenta de la realidad que es. Y tienen una dirección. Entonces pueden menospreciar a otras líneas, porque la finalidad de la mística es la unidad o la no dualidad o la absorción trascendente en la realidad esencial y la realidad relativa. Es esa unión última con Dios.
Eso es lo fundamental en la mística, ¿vale? Pero lo trascendente está implícitamente como inmanente en la experiencia. Sé que el lío de palabras puede ser un poquito así. Inmanente quiere decir que está implícito en todo lo que veo, en un ser humano, en un árbol, en un pájaro, en todo lo que veo. Está inmanente todo. La trascendencia con la existencia. Y esa es la cumbre de la espiritualidad, ¿vale? Pero decíamos que hay esa parte de la vía de la energía y luego está más acercándose a la vivencia meditativa y contemplativa la atención. Es muy curioso saber de la atención, que es la facultad de la conciencia. Antes hemos dicho que la conciencia, que es lo que tú eres, es una capacidad de darte cuenta. Pero luego tiene una facultad que es la atención. La atención la diriges, atender quiere decir la diriges hacia un sitio, atiendo a la pared, atiendo a esta persona, atiendo, ¿no? La atención, pero la atención, por eso ahora ha venido una indicación que quiere ir entre la psicología y la mística, que quiere decir el mindfulness, la atención plena. A veces quieren decirle la conciencia plena, no me gusta tanto, pero bueno, la atención plena, estar plenamente atento de lo que está sucediendo en el presente, y para estar plenamente atento en el presente tengo de estar presente, tengo de vivir en presencia. ¿Entendéis? Y entonces está la vía de la atención y la meditación, que sería como la contemplación. ¿Qué quiere decir contemplar? Contemplo, pero no pienso. No le pongo nombre a la forma. Al inicio, pues bueno, aunque está en automático, le voy poniendo nombre a la forma. Miro una puesta de sol y a veces me sale la palabra sol o nube, o el color que aparezca, anaranjado, o claro, luz, o transparente. Me parece una palabra, un nombre, pero intento no enrollarme más, simplemente contemplar y dejar que la loca de la casa, que era la mente que decía Santa Teresa de Jesús, se calle. ¿Entendéis? Y entonces la vía de la atención, que se puede mezclar con la vía de la energía también a la hora de la práctica del famoso Hatha Yoga, la postura que se realiza bien consciente. Me doy cuenta de las sensaciones energéticas, de la quietud del cuerpo. Estoy, a través de la atención, despertando, por así decirlo, la conciencia que soy. Atención, meditación. Y luego todo lo que es la enseñanza de hablar de tu verdadero ser para que vayas a vivirlo. O hablar de la enseñanza. Y estos son los famosos en el hinduismo satsangs. Sat quiere decir ser. Y anga quiere decir agruparse alrededor. ¿Me entendéis? Esto. ¿Qué quiere decir? Como dice un maestro actual, que para mí sería el maestro que tendría todas las vías más expuestas y la vía de la energía más con moderación y bien indicada, la vía de la atención, la meditación y la buena indicación, el maestro actual, Shiva Sambo, que para mí es excelente, maestro de nuestra época, diría que el satsang, que ya es una vivencia, y poner puesto en palabras, me parece correcto, que es el hablar, comentar sobre el ser o de ser a ser, comentar y hablar del ser para despertar al ser. Es un satsang. Estar en las indicaciones pertinentes. ¿Pero qué quiere decir eso? Que expreso de corazón a corazón lo que he vivido, lo que he experimentado como ser, como conciencia, y entonces lo expongo. ¿A quién se lo expongo? Al ser que sois vosotros.
¿Para qué? Para que se despierte el ser, para que lo mismo que yo vivo, tú vivas, porque somos el mismo ser, porque evidencio, iba a decir descubro, es más evidencio que solo hay un único, uno y único ser, que es y existe. ¿Entendéis? Y entonces eso es los comentarios, las indicaciones, tanto los comentarios como la posibilidad de el qué poder hacer para evidenciar y vivir la mística, tu verdadera naturaleza, cómo hablar de lo que es verdaderamente tu verdadera naturaleza. Y entonces, por intuición, por captación de corazón a corazón o de intuición, evidencias eso, aunque tú no lo puedas vivir, pero te da una sensación, un aroma de que lo que se está diciendo es verdad. Entonces, la enseñanza, para mí, tiene una serie de indicaciones fundamentales, y para mí las indicaciones que tiene la enseñanza, aparte de lo que he dicho, la vía de la energía, la vía de la atención, meditación y la vía de la comprensión, está puesta en una serie de requisitos que a veces he dicho como la bandera mística, que es, por ejemplo, en la vía cristiana, entender y vivir bien lo que es el amor. El amor tiene dos vertientes, que es el respeto completamente a la vida y sobre todo a cada ser humano, y mirar y profundizar en la palabra respeto, y la disponibilidad al servicio, a colaborar para el bien cuando es menester con sabiduría. Pero todo eso aparece de la vivencia del amor, y la vivencia del amor es la conciencia de unidad en la aparente multiplicidad de formas. Y eso es la contemplación. ¿Entendéis? Es como ver el océano o un mar y las olas se elevan y caen gotas de agua. Cada ola, una es más grande, una de medio metro, otra de 2 metros, otras parece que cae espuma. Pero todo ¿qué es? Agua, mar, océano. Entonces, evidenciar eso, ¿entendéis? Una forma de indicarlo, es una manera de decirlo, eso del mar, las olas, las gotas, la espuma, el agua. Evidenciar eso. El amor, que es un sentimiento que tenemos a veces con los más cercanos o con los que la personalidad lo permite, que es compasión. Imaginaros la compasión que puede tener una madre sobre su hijo. Si ve sufrir a su hijo, pues lo siento, no le gustaría que sufriera. Luego está que ella suba, la madre, en sabiduría y saber que hay cosas que las tiene de experimentar para poder seguir el proceso evolutivo y el despertar de su conciencia, que es la conciencia de todos. ¿Entendéis? Ahí está la compasión. No ves como denigración ni clasismos ni racismos, sino compartes. Y todos en el fondo tenemos ese destello de querer que el otro no lo pase mal. Solo cuando la mente está muy degenerada, está muy en las partes primeras evolutivas en el ser humano, que por su sufrimiento o por su necesidad de sentirse poderoso, hacer daño y ver dolor y sufrimiento en los demás, parece que psicológicamente disfruta. Y es un nivel de maldad. Es un nivel de maldad. Pero en general tenemos ese corazón de buena persona, en un momento determinado ayudar a alguien a que no tropiece, ayudarle en cualquier aspecto de vida. ¿Entendéis? Pero esto en el amor se va evidenciando junto con la sabiduría. Y la sabiduría va en relación de la palabra verdad.
realidad. Entonces, en la mística decimos el amor, la verdad, la realidad, el respeto, está con el amor, y sobre todo en relación del amor, no manipular ni dejarse manipular. ¿Me entendéis? Pero amamos enormemente la verdad, la realidad, y profundizamos en la realidad relativa para ir a la realidad esencial. Relativa quiere decir que cambia. Hoy en nuestro satsang, en nuestra práctica de hoy, que ha sido completa, nos hemos extendido más allá del tiempo normal, pero ha sido conveniente dar esta explicación esencial de lo que es la enseñanza mística o la enseñanza espiritual. ¿Vale? Si hay preguntas luego, sabéis que en el movimiento hemos creado un WhatsApp que se puede uno apuntar, que se dan frases diarias y uno puede hacer las preguntas que quiera. ¿Vale? Lo dejamos por hoy, ¿os parece? Juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien. Gracias.